transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 5 de marzo de 2018 y pues el día de hoy vamos a tener el tema de historias extraordinarias de México. Ya hemos hablado, bueno, el profesor ya ha hablado de esas historias extraordinarias, pero nos va a contar algunas más. Aquí está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Profesor, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Con el gusto de renovar las transmisiones de Urus Radio después de 2 semanas que no pudimos transmitir por cuestiones de trabajo, pero ya aquí estamos de nuevo, licenciado. Sí, así es, una disculpa, habíamos dicho que nada más íbamos a faltar en la transmisión un lunes, pero fueron 2, entonces, bueno, ya estamos aquí de regreso, lo que comentaba el profesor. Afortunadamente, pues hay mucho trabajo. Y pues el profesor ha tenido muchas conferencias, muchas actividades fuera de la ciudad y pues ya está nuevamente aquí y bueno, que sirva de comercial. Si a alguno de ustedes le interesa alguna conferencia, ya sea de historia, de psicología, pues aquí estamos. Aquí, profesor. ¿Sí? Licenciada, gracias por el comercial. Efectivamente, hace 2 semanas tuvimos oportunidad de dar una conferencia para padres de familia en Phoenix, Arizona. Antier estábamos dando una conferencia igual de psicología en Ciudad Hidalgo, Michoacán. El día de ayer en Acámbaro, Guanajuato, un curso por unos diplomados. En fin, tenemos afortunadamente mucho trabajo y sí está la invitación abierta para quienes gusten invitarnos, pues con todo gusto ahí estaremos, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto ahí estaremos, y sobre todo las conferencias de historia de México, donde platicamos al estilo Urus Radio. Recuerden que son gratuitas las conferencias, solamente pedimos nuestros gastos, si vamos al interior de la República o algo así. Nos han invitado de muchas escuelas a platicar con los jóvenes, con los muchachos, y es completamente gratuito. La verdad que lo único que hacemos es compartir nuestra bellísima historia de México. Así es, y pues ya tenemos aquí en el chat a René Martínez Rojas, los saludamos, dice buenas noches profesor y licenciada. Profesor René, qué gusto saludarlo, que ya están continuamente las clases de náhuatl con el profesor René. Nos da mucho gusto porque este día pues comenzó a gestarse aquí en Urus Radio. Entonces nos da mucho gusto que el profesor ya está dando clases de náhuatl. Aquellas personas interesadas igual pueden comunicarse con él. Sí, si no tienen cómo comunicarse con él, pues con nosotros, y ya nosotros seremos el enlace. Bueno, profesor, empecemos. Bueno, enviando algunos saludos, personas que ya se comunicaron con nosotros. Isis, allá en Tlaxcala, un fuerte abrazo para ti, nuestra amiga Isis. Nuestra querida amiga Vanessa, que desde hace rato igual nos envió un mensaje que nos estaba esperando. Un fuerte abrazo también para ti, Vanessa. Linda, allá en Tonanitla, en el Estado de México. José Luis Vázquez, también un abrazo. Ricardo Torres, que también nos está escuchando. Héctor Hernández, allá en Cuernavaca, Morelos, también. Nuestra amiga Janet, un abrazo también para ti, a nuestra querida amiga Janet. Y bueno, más amigos que ahorita se están reportando. Por ejemplo, Jessy Manuel Galicia Camarillo. Buenas noches, saludos desde Puebla, que hoy hablaremos de un caso extraordinario de 1977, allá en la ciudad de Puebla. Hoy platicaremos. Nuestra amiga Eli Villegas Contreras, desde Monterrey, Nuevo León. Buenas noches, claro que sí, Eli. Pues, profesor, iniciemos. ¿Qué le parece? Iniciemos con estas historias extraordinarias. Amigos, la historia de México tenemos una historia oficial, ¿sí? Y nosotros aquí en Urus Radio hemos ido más allá de la historia oficial, pero muchísimo más allá,
hemos utilizado mucho esta frase de que nosotros nos gusta quitarle el bronce a las estatuas y hacer humanos a nuestros próceres, a nuestros personajes insignes de la historia, los hacemos humanos y platicamos muchos de ellos. Pero la historia de México no solamente está llena de estos personajes o gestas históricas, etcétera, sino hay mucho más allá dentro de la historia de México. México es un país riquísimo en tradiciones, en folclore. México tiene mucho que aportar y todavía hay muchísimo que decir de nuestro querido México, desde la frontera norte a la frontera sur, desde el Pacífico al Atlántico, y hoy hablaremos de algunas cosas de aún antes de que tuviéramos la actual frontera norte, sí, que mencionaremos algunos datos muy interesantes de esas historias extraordinarias que tiene México. Y pues iniciamos entonces. Así es, profesor, adelante. Pues bien, a ver, amigos, en los últimos años yo recuerdo a este señor Maussan, por ejemplo, que se ha dado mucho a buscar historias así de extraterrestres. Anteriormente fue el señor Pedro Ferriz. Quizá muchos de nuestros amigos se acuerden que él tenía esta sección en la televisión mexicana donde hablaba de encuentros cercanos, etcétera, etcétera, ¿no? Historias extraordinarias, pero de estos años, ¿sí? Muy recientes, y que bueno, tal pareciera que tenemos oleadas ovnis y que los ovnis están cada 5 minutos apareciendo en alguna parte del territorio nacional. Pero bueno, no vamos ni a fomentar la idea de los ovnis, de los extraterrestres, nada por el estilo, no se espanten, amigos. Solamente que este tipo de historias no son nuevas. Fíjense, amigos, esto lo habíamos platicado hace como 3 años ya aquí en Urus Radio y lo vamos a volver a platicar. El 25 de octubre de 1593. Amigos, estamos hablando de 70 años después de la conquista, ¿sí? Estamos hablando de plena colonia en México, la colonia española en México, el virreinato de la Nueva España, que sucedió una historia extraordinaria. Una historia extraordinaria. Nos dice nuestro amigo Félix Montó, un mundo nos vigila. Así es, un mundo nos vigila, se llamaba el programa de don Pedro Ferriz. Gracias. Siempre nuestro amigo Félix, ¿verdad? Nos apoya bastante. Nos ayuda bastante. Pues bien, el 25 de octubre de 1593 sucedió un hecho extraordinario aquí en la Ciudad de México. Y esto está consignado y fue rescatada esta historia por don Luis González Obregón, un gran historiador mexicano, donde se apareció de pronto en plena Plaza Mayor. Recuérdense que Zócalo se llama a partir de que se construyó la base para construir una columna, etcétera, que se le conoce como Zócalo. Anteriormente era la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Pues se apareció un soldado español que estaba haciendo guardia, pero que se le veía muy nervioso, muy espantado, y la gente, pues de pronto les extrañó que apareciera ahí un soldado, que no tenía por qué estar ahí en la Plaza Mayor. Pero más les pareció extraño cuando este soldado, ¿sí?, no portaba el uniforme que portaban los soldados españoles aquí en el virreinato, sino que tenía otro tipo de insignias y otro tipo de ornamentación. Entonces acudieron con él a ver qué era lo que sucedía y él no sabía dónde se encontraba, no sabía. Entonces él al principio intentó como defenderse, se sintió agredido, pero después lo tranquilizaron. Obviamente conoció el lenguaje, él era español, y ya platicando con la gente afirmó que él estaba de guardia en Manila, en las murallas de Manila, en las Islas Filipinas, y que de pronto se vio en la Plaza Mayor, que él no sabía dónde estaba, y ya le dijeron: estás en la Nueva España, estás en la Ciudad de México, y él no lo podía creer porque estaba a miles de kilómetros de distancia, ¿sí? ¿Por qué consigné tan exactamente la fecha del 25 de octubre? ¿Por qué la consigné? Bueno, porque resulta que todo el mundo pensaba que era una broma. De hecho, la aparición de él es el día 24 de octubre. Ahorita van a ver por qué la importancia de la fecha. Él dice que no puede creer que esté en la Ciudad de México, que él estaba en Manila, ¿sí?, y que acababa de recibir la información
de que el gobernador de Filipinas acababa de morir, ¿sí? Víctima de unos chinos, una sublevación de chinos que habían sido esclavizados y le dieron un hachazo en la cabeza y lo mataron. Y él acababa de recibir esa información. Vale mencionar que en 1593 pues no teníamos la comunicación tan automática como es ahora. Ahora podemos ver hasta guerra en el Golfo Pérsico directamente en vivo, hasta con comerciales, caramba. En aquellos años no, una noticia como esa de que el gobernador de Filipinas había muerto, tardaba por lo menos 3 o 4 meses en llegar a México, y él estaba afirmando que el gobernador de Filipinas había muerto. Pues bien, resulta que cuando llegó el galeón de Manila, o la nao de la China que se le conocía, 3 meses después llega a Acapulco, llega con la noticia, ¿sí?, de que había muerto el gobernador de Filipinas, cuando esa noticia ya se había recibido en la Ciudad de México por medio de este soldado. Entonces se comprobó que efectivamente él no podía haber tenido conocimiento previo y pues tal parecía que se hubiera teletransportado desde Manila hasta la Ciudad de México. Pero hubo un dato que echó a perder todo, ¿sí?, porque resulta que él dice que el día 24 de octubre, dice que había muerto el gobernador, cuando el gobernador murió el 25 de octubre. Esto es un día después. Entonces, ¿cómo podía él saber que había muerto cuando todavía no estaba muerto? Y eso echó para abajo la historia de este soldado, que fue apresado, aunque al final se le consideró como un loquito, ¿sí?, y posteriormente fue regresado a las Filipinas, porque ese error pues era tremendo, ¿sí?, solamente que se les olvidó un pequeño detalle que muchos años después se comprobaría, y bueno, que lo podemos comprobar ahora. Resulta la diferencia en usos horarios. Uh-huh. Efectivamente fue el 25 cuando muere el gobernador. Este hombre llega aquí el 24, pero era 25 en las Filipinas. Era día 25. Entonces sí concuerda perfectamente la historia de este hombre, ¿sí? Y esto se quedó como un gran misterio en la época de la colonia, como cosas, ya saben ustedes, empezamos a decir cosas del demonio, cosas satánicas, etcétera, etcétera, pero es un hecho, y les repito, está consignado, ¿sí?, y no hay una explicación para ello. ¿Cómo fue posible que este soldado de nombre Gil Pérez haya tenido conocimiento y que se haya aparecido de pronto en la Plaza Mayor con otro uniforme y tuviera conocimiento de un hecho que tenía un par de horas que había sucedido en las Filipinas? Eso no era posible, ¿sí? Por lo tanto, se quedó como un hecho extraordinario, o una más de estas historias extraordinarias de México. Pero hablemos de ese tema, la teletransportación. Bueno, nuestro amigo Félix dice: el soldado que durmió en Manila y despertó en México. Esa es una historia maravillosa. Así es, una historia maravillosa de este soldado Gil Pérez. Igual nos saluda, dice: buenas noches, licenciada y profesor. Hola, Félix Montó. Bueno, pero hablando de esta, ¿cómo podríamos decirle, licenciada? Como una especie de puerta dimensional, o una puerta en la que uno se puede transportar de un espacio a otro. Pues fíjense que no es el único caso. Hemos dicho muchas veces que tiene algo muy especial el centro de la Ciudad de México. Por ahí recordemos aquella parte del Códice Mexicayotl que dice: mientras permanezca el mundo no terminará la fama y la gloria de México Tenochtitlán. Y sabemos que desde que nuestros ancestros fundaron la Ciudad de México en este lugar, están ahí los poderes políticos, religiosos y sociales. Justamente en el centro de la ciudad vino la conquista, vino la colonia española, vino la independencia, la revolución, la reforma, la revolución, y sigue estando en ese lugar la sede de los poderes religiosos, sociales, políticos, militares de México. Quiere decir que es un lugar muy especial. Claro. Entonces, el haber aparecido esa persona, no estamos invitándolos a ustedes de que crean en hechos, ¿cómo se puede decir?, mágicos, o fomentar las supersticiones. No, solamente comentarles estas historias extraordinarias de México, porque esta la queremos unir con otra, porque no es la única puerta que se dice que existe. Hay otra puerta en un lugar llamado Amatlán, que está a escasos 8 kilómetros
8 kilómetros de la ciudad de Tepoztlán, en nuestro querido estado de Morelos, ¿sí? A 8 kilómetros se encuentra esta población de Amatlán, y ahí hay una, ¿cómo lo podemos decir? Una especie de gruta natural, ¿sí? O sea, es una formación natural, y es una enorme puerta, una puerta que mide aproximadamente 10 metros de ancho, la entrada a esta gruta, por 15 metros de alto, y que se afirma que es una puerta dimensional, ¿sí? Bueno, resulta que hablamos de Amatlán y hablamos de que está junto a Tepoztlán. Esto es junto al Teposteco. El Teposteco, que guarda en la cima del Teposteco, se guarda una pirámide, ¿sí? Que yo lo confieso, amigos, he tenido oportunidad de ir para allá y la verdad no he subido, pero alguna ocasión ya la licenciada, no una, creo que 2 ocasiones ya sí. Ha subido y bajado el cerro del Teposteco. Es un lugar verdaderamente mágico. Hermoso, sí, mágico. Mágico ese lugar, al cual invitamos a todos nuestros amigos que nos estén escuchando, cuando tengan la oportunidad de venir al centro del país, visiten la ciudad de Cuernavaca, que también está llena de historia, totalmente llena de historia. Bueno, pues muy cerquita de Cuernavaca, de ahí pueden ustedes tomar un taxi, está la ciudad de Tepoztlán, y ahí encontrarán ustedes, bueno, se van a maravillar de todo lo que pueden encontrar en esta preciosa ciudad. Pero bueno, se habla de esta puerta dimensional, y se habla también de que en la cima del Teposteco suceden hechos un tanto extraños, el hecho de que pareciera que el tiempo no avanza, de que los relojes de pronto, yo estoy viendo mi reloj y cuando bajo del Teposteco en mi reloj ha pasado 1 hora y resulta que han pasado 2 horas. Es como si el tiempo se detuviera en la cima del Teposteco. Y les digo, y en Amatlán se dice que hay esta gruta que comunica con otras dimensiones y que solamente se abre una vez al año, el último día del año. Ahí es donde ya entramos como un poquito en contradicciones, porque el año por el cual nosotros nos regimos es el año religioso, ¿sí? El calendario gregoriano, etcétera, y dicen que el 31 de diciembre es cuando se abre esta puerta y puede uno cruzar a otras dimensiones. Pero tiene algo más de especial este lugar Amatlán, porque es el lugar del nacimiento del sumo sacerdote Quetzalcóatl. No olvidemos, amigos, que Quetzalcóatl, la advocación de Quetzalcóatl, son realmente dos Quetzalcóatl. El Quetzalcóatl humano, ¿sí? Y el Quetzalcóatl mítico. El Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada y que tiene una connotación cosmogónica muy amplia, ¿sí? Quetzalcóatl, pero también existió el Quetzalcóatl humano, el ser humano, y él nace en la población de Amatlán, ya que su padre se encontraba guerreando, ¿sí? Era tolteca, y se encontraba guerreando en esta zona, se enamora de una hermosa doncella. Bueno, no sé si era hermosa o no era hermosa, pero supongo que él la veía muy hermosa, puesto que se enamora de ella, y ahí conciben un hijo, y que nace precisamente en esta población, y que después sería llevado a su población de origen, bueno, del origen de sus padres, que es la ciudad de Tula, que se encuentra actualmente en el estado de Hidalgo, y que también invitamos a nuestros amigos que visiten la ciudad de Tula. Casi todo el mundo viene a la Ciudad de México y visita Teotihuacán, pero Tula, de veras que es impresionante la ciudad, y bueno, es el lugar de origen precisamente de Céacatl Topiltzin Quetzalcóatl, sí, y nace precisamente ahí en Amatlán. Entonces, licenciada, amigos, pues vemos que es un sitio que guarda muchos misterios, muchas cosas extrañas. Actualmente Tepoztlán, bueno, pues está lleno de médicos naturistas, de chamanes, se hacen limpias, hay práctica de yoga, práctica de ¿cómo se llama? También. Temazcales, etcétera. Toda esa parte naturista, ¿sí? Y de medicina alternativa tiene una sede muy importante ahí en Tepoztlán. Aparte, el valle en el que se encuentra, que yo no he conocido otro valle con esas características, ¿sí? El tipo de montaña que tiene el valle, que lo hace tan especial. Igual los invitamos y que compartan estas historias extraordinarias de puertas dimensionales o del nacimiento de Quetzalcóatl. Y esto nos lleva a otras historias, licenciada. Yo quiero mencionar otro lugar que está lleno de historias
increíbles. Esta ciudad se encuentra, bueno, esta no ciudad, esta zona se encuentra al norte del país. Ya habíamos platicado alguna vez aquí en Urus Radio, y que está en la población de Ceballos, en el estado de Durango, nuestro querido estado de Durango. Por allá se encuentra la llamada zona del silencio. ¿Qué pasa con la zona del silencio? No se sabía de la existencia de la zona del silencio, que es considerado como parte del bolsón de Mapimí, ¿sí? Que es una zona semidesértica, o vamos, podemos decir desértica, pero que está llena de vida, llena de vegetación, claro, vegetación del desierto, y resulta que por allá de los años 70, principios de los años 70, un cohete llamado Athena, que era un cohete norteamericano, de pronto está circulando alrededor del planeta, pierde la trayectoria y viene a estrellarse directamente cerca de Ceballos, en Durango. Entonces la NASA pide apoyo al gobierno mexicano para poder recuperar los restos de la Athena. Llegan científicos norteamericanos, llegan con sus aparatos para, por medio de radares, localizar el lugar donde se encontraba este satélite. Todo esto es histórico, pero resulta que empiezan a fallar los radares, empiezan a fallar los radios, y resulta que no encuentran a la Athena. Lo buscan por varias partes. Al final lo encontraron, pero tardaron mucho tiempo en encontrarlo, porque pues tuvieron que peinar prácticamente el desierto. Pero se dan cuenta de que existen ondas electromagnéticas, que es una especie de cono electromagnético que se encuentra en esa zona y que evita la transmisión de ondas de radio. Pero no solo eso, digamos que este lugar estaba abandonado, por así decirlo, pero la caída de este satélite es lo que provocó pues que se conociera en el mundo, porque era algo muy extraño, que hubiera esta especie de cono electromagnético. Fue algo muy extraño. Se empiezan a hacer estudios y resulta que es un enorme yacimiento, ¿sí?, de piedras que vienen del espacio. Esto es de meteoritos, aerolitos, etcétera, que caen en esa zona. Es como, ¿cómo les explico, amigos? Como si la atmósfera terrestre tuviera un hueco, y que sabemos, cuando vemos estrellas fugaces, sabemos que son meteoros que se incendian al momento de entrar a nuestra atmósfera y que no van a llegar a tocar la superficie terrestre porque se van a convertir en polvo, ¿sí? Cada vez que vemos que se incendia se está convirtiendo en polvo. Pero pareciera que ahí en Ceballos la atmósfera es menos densa, ¿sí? Y los aerolitos sí caen. Entonces se encuentran muchas piedras que realmente vienen del espacio. Bueno, pues con esto se han hecho como pruebas al principio, en los años 70, yo recuerdo, estaba muy chico, licenciada, claro, en los años 70, pero yo recuerdo cómo se hizo famoso este lugar, y de que de pronto, de que había ondas electromagnéticas, supongo yo que por tanto material que cae del espacio, bueno, pues ya de pronto ahí había avistamientos ovnis, visitas extraterrestres, se hacían excursiones a esa zona, y lo único que estaban haciendo era echarla a perder. ¿Por qué? Porque pues era una reserva natural, o debe considerarse como una reserva natural, pero llegaron el montonal de turistas buscando llenarse de energía del cosmos, etcétera, etcétera, hasta que procuraron mejor ya no dar difusión a todo esto. Pero personas que actualmente, hace 1 o 2 años, amigos que tenemos allá en Durango, que hemos platicado con ellos, nos afirman que es real. Todo esto es real. Actualmente, bueno, en aquellos años no había aparatos celulares, pero dicen que entrar a la zona del silencio es simplemente el celular está muerto, ¿sí? Ya sabemos que nuestras empresas telefónicas son muy deficientes en México y que no todo es territorio de esta empresa telefónica, ya lo sabemos. Pues menos ahí en la zona del silencio, definitivamente no cruzan las ondas electromagnéticas, pero dicen nuestros amigos, que les digo, tenemos buenos amigos en esa zona, nos dicen que tampoco la voz, el sonido de nuestra voz circula libremente, que pareciera que las ondas sonoras que producimos nosotros avanzaran más lentamente, y si yo grito, mi grito tarda más tiempo del normal en llegar a su destino, ¿sí? Sabemos que el sonido en nuestro ambiente, en el aire, viaja a 340 metros por segundo. Bueno, pues pareciera que viajara a la mitad de velocidad el sonido.
Entonces sí suceden cosas muy extraordinarias, hechos extraordinarios en la zona del silencio, allá en el estado de Durango, y que forma parte pues de nuestra historia, desde la caída de ese satélite, y esto lo quiero unir, licenciada, con algo que no le tocó, obviamente no le tocó a usted, licenciada, pero que sí le tocó a compañeros suyos, licenciada. A ver, ¿de qué es? Porque resulta que igual, 1977, 76, no recuerdo exactamente el año, sucedió que se estaba grabando una película aquí en la Ciudad de México, una película dirigida por el señor Abel Salazar. Quizá ustedes se recuerden, amigos, al señor Abel Salazar, que es uno de los tres García, ¿sí? De la película de los tres García, es el pobre, este es Abel Salazar, y que salió en muchísimas películas. Bueno, él estaba dirigiendo una película que se llamaba Picardía Mexicana, en la cual participa una señora, ¿sí? Excelente señora, toda una dama, la señora Jacqueline Andere. Bueno, esa es nuestra opinión, tuvimos la oportunidad alguna vez de conocerla. Toda una dama, la señora Jacqueline Andere. Y de pronto era la madrugada, ya estaba amaneciendo, el señor Abel Salazar había pedido que se filmara a esa hora, justo en el amanecer, cuando de pronto observan en el cielo de la Ciudad de México dos objetos brillantes con forma como de balón de fútbol americano o algo así, que van cruzando el cielo de la Ciudad de México. Entonces el señor Abel Salazar pide que las cámaras apunten directamente a esos objetos, y es la primera vez en la historia, no solo de México, sino de la humanidad, que estos extraños luces o extraños objetos que se ven en los cielos son grabados por una cámara profesional de cine. Siempre habían sido con cámaras caseras. Actualmente, bueno, ya hay mucha tecnología, se graban con celulares, etcétera, pero en aquel tiempo tener la oportunidad de grabar estos objetos con cámaras profesionales fue un hecho extraordinario. Pero bueno, les digo, estaba amaneciendo. ¿Y por qué hice la mención de la licenciada? Bueno, ella es licenciada en Educación Física por parte de la Escuela Superior de Educación Física. Pues resulta que ese día estaban los aspirantes para ingresar a la ESEF. Estaban haciendo fila afuera de la Escuela Superior de Educación Física, que se encuentra a un costado del Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México. Entonces había cientos de estudiantes ahí formados, ¿sí? Como imagino que alguna vez usted también se formó, licenciada, claro, para su solicitud, etcétera, y de pronto todos ellos vieron los objetos. De hecho, toda la gente que esa mañana volteó al cielo, vio esos objetos y iban rumbo a la zona de Puebla. Por eso decíamos hace rato a nuestro amigo que íbamos a hablar de Puebla, porque por lo menos uno de esos objetos, cayó en la Sierra de Puebla. Cayó en la Sierra de Puebla, dicen los lugareños, llegó a una región deshabitada, dicen los lugareños que bueno, se escuchó, que vieron la luz cómo atravesó, y de pronto se escuchó la explosión cuando cayó el objeto. Vamos, hasta aquí la historia, y está documentada, puesto que hay filmaciones en cámaras profesionales. Lo pueden buscar ahí en YouTube, por ejemplo. Pero aquí entra la otra parte, ¿no? La parte que no es oficial de la historia, donde comentan que igual los pobladores más cercanos, sabían que había caído en una zona de difícil acceso, pero se dispusieron a acercarse, por curiosidad, por lo que sea, pensando que igual era un avión, qué sé yo, acercarse a la zona. Pero comentan que horas después llegó el ejército mexicano y rodeó la zona e impidió que se acercaran los lugareños a la zona donde había caído este artefacto, ¿sí? Entonces, pues no se les permitía el paso, les digo, órdenes del ejército mexicano, pero posteriormente aparecieron camiones donde venían extranjeros, ¿sí? Es obvio que los reconocemos, y luego dijeron, estos son gringos, estos son de la NASA, y entraron con camiones del ejército mexicano y se metieron en la Sierra de Puebla. Duraron por allá 2 o 3 días y después bajaron con diferentes objetos cargados en los camiones, tapados con grandes lonas. Lo que se hizo popular es que había caído un ovni y que lo que habían encontrado era restos humanoides, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que, ya que el ejército permitió que la gente fuera a la zona, mucha gente fue a ver qué encontraba. Solamente encontró una zona quemada, pero encontró pequeños restos,
pequeños restos de material, ¿sí?, metálico, que fueron encontrados. O sea que estos señores norteamericanos o de la NASA no se llevaron todo, no peinaron bien la zona. Y bueno, uno de estos restos sí cayó en manos, si mal no recuerdo, de la Universidad de Puebla, ¿sí?, y se le hicieron exámenes a este pequeño trozo de metal, y efectivamente, este metal no se reproducía, ¿sí?, no se reproducía en ninguna parte del mundo, excepto en una pequeña fábrica de resortes en España. Era el único lugar donde se hacía esta aleación. Fuera de eso, en ninguna parte del planeta se realizaba esta aleación, más que en esta pequeña fábrica de resortes en España. Pero el objeto había sido expuesto a altísimas temperaturas que no se pueden encontrar en la Tierra de manera, por así decirlo, artificial, lo que da a entender que efectivamente cruzó la atmósfera terrestre, ¿sí? O sea, el objeto al que pertenecía esta pequeña muestra cruzó la atmósfera terrestre, ¿sí?, y fue a estrellarse. O sea, no era un avión, no era un avión. Durante mucho tiempo se consideró esto como un secreto, ¿sí? No se daba información al respecto, y se habló mucho del ovni de la ciudad de Puebla. No se daba ninguna explicación hasta que en 1990-91, 13 años después de la caída de ese objeto, del ovni de Puebla, bueno, pues se desclasificaron muchos documentos en los Estados Unidos, y al desclasificarse, resulta que lo que dijeron los norteamericanos es que había sido un satélite que utilizaban los rusos como espía, ese satélite, y que recuerden que estábamos en plena Guerra Fría, ¿sí?, y que ese satélite, bueno, perdió altura, entró a la atmósfera terrestre y se incendió, y cayeron partes en Puebla. Entonces los norteamericanos les surgía rescatar estos restos para ver qué información se había llevado, en el caso de fotografías y todo eso, qué información y qué tecnología estaban utilizando los rusos. Esto no explica por qué, o sea, sí explica que atravesó la atmósfera terrestre, pero no explica por qué la aleación tan extraña de metal y que solamente se utilizaba para hacer resortitos allá en España. No lo explica realmente. Muchas personas afirman que sí, era un ovni y todo esto, pero que pues se le había echado tierra al asunto dando esta explicación, y con eso el gobierno mexicano se lavaba las manos. Realmente pues no lo sabemos, solo queda como esas historias extraordinarias de México, licenciada. Vamos a continuar platicando esas historias extraordinarias, son muchas, pero yo quiero entrar en un tema, de estas historias ya hemos platicado en diferentes momentos, pero yo quiero entrar con un tema. Recordarán que hace 2 o 3 programas hablamos de un pirata que estaba enterrado en un pequeño pueblo de Yucatán, toda una historia alrededor de este pirata. Ajá. Y que había sido contratado por don José María Morelos. Bueno, estas son parte de las historias extraordinarias, pero tenemos otra historia extraordinaria que estamos rescatando, ¿sí?, y que es la historia de un mexicano. Bueno, de hecho, de 2 mexicanos. O bueno, ¿cómo lo digo? De un mexicano y de un novohispano, que en México no hablamos de ellos, mas sin embargo uno de ellos fue robada su cabeza y se encuentra actualmente en la Universidad de Yale en poder de unos es como una especie de club, como una especie de asociación secreta, ¿sí?, en la Universidad de Yale, donde pues robaron la cabeza del gran Jerónimo, ¿sí?, del indio Jerónimo. Roban su cráneo de su tumba, y estamos hablando de 1918, y se la llevan para ciertos rituales, ¿sí? A lo mejor nuestros amigos estaban pensando, se robaron una cabeza y se la llevaron a una universidad a Estados Unidos, la cabeza de Pancho Villa. No es la cabeza de Pancho Villa, pero entonces ya no nos extraña, pudiendo comprobar que efectivamente este grupo, ¿cómo decirlo?, secreto, ya no tan secreto,
se dedica a coleccionar cabezas de grandes líderes. Y lo sabemos porque, licenciada, amigos, la comunidad chiricahua de los Estados Unidos le solicita al presidente Obama, al presidente Barack Obama, o sea, apenas acaba de salir de la presidencia, ellos le solicitan que interceda para que regresen el cráneo del gran Jerónimo, lo regresen a su tumba original. Y uno dirá, a ver, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está esto? ¿Qué tiene que ver esto con México? Pues nada más y nada menos que él es mexicano. El indio Jerónimo nació en Arizpe, Sonora, ¿sí? A ver, ¿cómo lo explicamos aquí? Vámonos al siglo XIX. 1810 comienza nuestra emancipación, que culmina en 1821, pero desde décadas atrás tenemos una comunidad, todo eso pertenecía al Virreinato de la Nueva España, todo lo que son los territorios de California, Arizona, Nuevo México, el estado de Colorado, etcétera. Es un territorio enorme, ¿sí? La zona desértica pertenecía al Virreinato de la Nueva España, y cuando México se emancipa de la Nueva España, ese territorio pertenece a México, ¿sí? Es territorio nuestro. Ajá. Pues bien, desde 1770, grupos de apaches, grupos de indígenas, y no lo digo peyorativamente, lo saben, amigos, habitan esas regiones. Y son grupos numerosos, que habitan esas regiones. De hecho, siempre tenemos la idea de que las guerras apaches o las guerras con los apaches, pues nada más se dieron entre los cowboys, ¿sí? Los famosos cowboys americanos o los rangers tejanos, y nada más, y que eso no pasó en México. Licenciada, amigos, por los años de 1870, 1880, las invasiones apaches en México llegaron no solo a la frontera, llegaron a Zacatecas, a Durango, e inclusive se encontraron avanzadas apaches, ¿sí?, cerca de la ciudad de Querétaro, que en ese tiempo se escandalizó México. Estábamos hablando de Porfirio Díaz siendo presidente de México. Se escandalizaron y decían, es que en poco tiempo los apaches van a andar aquí en la Ciudad de México. A ver, tenemos que explicar esto, porque es una parte de la historia de México totalmente olvidada, y tal pareciera que nos avergonzáramos, ¿sí?, de estos grupos que pertenecieron a México, y que algunos de ellos siguen perteneciendo a México y que viven en el norte de nuestro país. De pronto se dio la pérdida de nuestro territorio, y muchos de estos grupos quedaron del otro lado de la frontera, pero venían al sur de la frontera. Hubo muchos ataques, hubo muchas vidas que se perdieron, pero nosotros hemos olvidado por completo esa parte de la historia. Nos hemos avergonzado de la historia. Cabe mencionar, licenciada, amigos, que siempre que vemos a un apache, lo vemos todo con la cara pintada, con sus plumas en la cabeza, sus plumas guerreras, sí, el cabello largo, y que está buscando cortar el cuero cabelludo de los pobrecitos e inocentes cowboys norteamericanos. Bueno, amigos, licenciada, el cortar cabelleras de los apaches, ¿sí?, proviene del gobernador de Chihuahua de aquellos años, 1860. Él es el que promueve que se le cortara el cuero cabelludo, ¿sí?, a los indios, a cambio de 100 pesos por cuero cabelludo, que era un dineral en ese tiempo. 100 pesos por cada cuero cabelludo y 50 pesos por el cuero cabelludo de una mujer. Esa es otra de las grandes falsedades de la historia. Cuando dicen, es que los indios cortaban el cuero cabelludo de los blancos. No, señores. No, o sea, sí lo llegaron a hacer en venganza, porque quien lo hizo fueron los blancos, eran los que ofrecían, ¿sí?, dinero para que se les cortara el cuero cabelludo, o sea, obviamente matándolos, y que fue una matanza indiscriminada, porque sí había grupos muy belicosos entre los chiricahuas, entre los navajos, entre los apaches, los comanches. Había grupos belicosos, pero eran pocos comparados con los grupos pacíficos de indígenas.
y que de pronto, al momento de que el gobierno mexicano, por medio del gobierno de Chihuahua, ofrece dinero por el cuero cabelludo, pues yo voy y agarro a los malos. Pero como los malos se escondieron y se fueron, pues agarro a los buenos. Entonces llegaban a poblaciones indias, en valles, y los mataban a todos. Hubo un caso en la historia en Chihuahua, eso fue en Chihuahua, hubo un caso que llegaron con tantos cueros cabelludos de indios que no fue posible pagarles. Todo el dinero que tenía el gobierno del estado de Chihuahua no alcanzaba para pagar tantos cueros cabelludos de indios apaches. Se nos va el tiempo. Vamos a platicar de estas historias extraordinarias, vamos a platicar del indio Jerónimo, del indio Cochís. Ambos nacieron, uno en territorio de la Nueva España y otro en Arizpe, Sonora, son de origen mexicano, sobre todo Jerónimo, de origen mexicano, él ya nace cuando existe México. Vamos a platicar de la vergüenza que debiera ser para los gobiernos mexicanos el exterminio, ¿sí?, de los pueblos indios. Culpamos, y es cierto, también los norteamericanos hicieron un exterminio tremendo de sus pueblos indios. Y cuando tomaron nuestras tierras, igual llegaron con una visión exterminadora. Pero el gobierno de México también contribuyó a ello, muchísimo contribuyó a ello. Entonces vamos a platicar de todo esto la próxima semana, que ya vamos a estar aquí normalmente, licenciada, y vamos a platicar historias increíbles de veras de las comunidades y de la herencia que tenemos de los indios, y muchas historias de veras fabulosas, licenciada. Pues muy bien, aquí estaremos esperando, profesor, que de hecho nuestra amiga Natania, que nos escucha en Israel, acabo de ver ahorita un mensaje que la semana pasada decía que ya estaba lista para escuchar el programa, pero pues bueno, no fue posible, pero ya la tenemos también aquí, tenemos varias personitas aquí en el chat. Vamos a ver desde... es que no se mueve esto. Está. Juan Carlos Pérez Carmona dice: un placer escucharlos en vivo. Saludos. Natania Vitrón, que es la personita que comentábamos, decía: buenas noches, licenciado y profesor. Y también Octavio dice: buenas noches, es la primera vez que los escucho en vivo. Descubrí su canal en YouTube y me han fascinado sus programas. Saludos desde Tampico. Soy oriundo de Meztitlán, Hidalgo, el lugar de la luna. Sí, Mezcli, el lugar de la luna, efectivamente. Y también dice, es que le digo que bienvenido. Dice: gracias, aquí estaremos atentos todos los lunes. Y pues bueno, es que estas historias extraordinarias que nos comentó, profesor, de verdad que son tantas, y nuestro México es tan mágico y hay una energía tan extra. Natania dice: por fin los extrañé. También los extrañamos, a todos sí. Nuestros amigos también los extrañamos. Sí, bastante. Desafortunadamente no pudimos enviarles ningún mensaje, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y comentaba usted, profesor, de Tepoztlán, del Cerro del Teposteco, y no recuerdo si ya lo he comentado aquí, pero una vez que fuimos precisamente al Teposteco, un familiar de nosotros dice que ella cerró los ojos, tocó una piedra y visualizó un guerrero. Entonces dices: ay, qué extraordinario, a mí me hubiera gustado verlo. Pero bueno, igual hace tiempo a mí me tocó ver dos luces en el firmamento, profesor, y pues cada una de esas luces, no fui la única, fueron varias personas, pues cada una se fue para diferente dirección, en sentido opuesto. Entonces, ¿qué sería? No sabemos. Entonces sí tenemos muchísimas historias extraordinarias aquí en nuestro maravilloso México. Y pues de lo que hablaba del soldado, profesor, pues está la física cuántica.
¿no? Sí, ahí se los dejamos de tarea a todos. Exacto. Por ahí les recomiendo un libro que se llama La puerta de los 13 rojos. Habla muchísimo sobre la física cuántica, muy bien explicado, es una novela, entonces pues les va a gustar. Y pues bueno, nos vamos, profesor, ya es tiempo. Un saludo a nuestros amigos de Arizona que también nos recibieron por allá. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.